Buenos días a todos y todas. En nombre de Dios y de la patria se abre la comisión. Bueno, saludar a todos los senadores y senadoras, los diputados y diputadas, y agradecer también a nuestros invitados, ¿no es cierto?, del Servicio de Impuestos Internos. Gracias por asistir. Y vamos a dar primero lectura a la cuenta. Señora secretaria. Gracias, señora presidenta. Tenemos dos oficios. Uno del ministro de Bienes Nacionales, en que da respuesta a un oficio enviado por la Comisión de Agricultura, pero atingente a la materia, respecto a sugerencia de mejora a la propuesta fórmula de cálculo del valor del arriendo de predios fiscales destinado a la explotación agrícola. Y otro de la directora subrogante del Servicio de Impuestos Internos, remitido por la diputada Ana Bellán, en el que informa las razones del incremento en los avalúos fiscales en los predios agrícolas en la región de Aysén, así como el aumento en los arriendos y contribuciones a los predios fiscales. Asimismo, da a conocer las medidas previstas para contener dichos aumentos. Estos documentos están en su carpeta de su señoría. Muy bien, muchas gracias, señora secretaria. Entonces, ustedes tienen esos oficios para que puedan evaluar o alguna observación que tengan en relación a estas notificaciones. Ofrezco, en relación a la cuenta, en relación a puntos varios, diputado Ratti. Gracias, presidenta. Mire, en este momento está funcionando en paralelo la sala de la Cámara y habitualmente hay dificultades con el quórum. Por lo tanto, como ya se va a establecer el día miércoles en este horario el funcionamiento de esta comisión, sería bueno informar a la Cámara para efecto de que si hubiese alguna situación de fracaso en la sesión, por lo menos nosotros tuviésemos los que estamos acá la excusa de que no estamos presentes porque estamos sesionando en paralelo con la sala de la Cámara. Bien, yo voy a hablar con el presidente de la Cámara para informarles de esto y que nos diga a nosotros cuánto comienzan a sonar los timbres, cosa que ustedes puedan ir, ¿no es cierto?, a dar el quórum, pero en su efecto a las votaciones también. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, para que me recuerde la Secretaría. ¿Ya? Bueno, vamos a agradecer primero, ¿no es cierto?, a la señora Carolina Saravia, directora subrogante del Servicio de Impuestos Internos, junto a don Pablo Muñoz, que es el subdirector de Evaluaciones y subrogante. Agradecerles que hayan podido asistir, entendiendo las complicaciones que hubo en la primera invitación, ¿no? Y sin más, yo sé que tienen una presentación, así que con mucho gusto le ofrezco la palabra, directora. Perfecto, muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Bueno, traemos una presentación en donde vamos a explicar la metodología del reavalúo agrícola que utiliza el Servicio de Impuestos Internos, los resultados y quiénes realizan, quiénes aplican la metodología en el Servicio de Impuestos Internos. Ahí, solo a modo de contexto, recordar que el reavalúo agrícola tiene vigencia desde el año 2022. Ahí fue la última, 2024, que fue la última vez que se aplicó el reavalúo agrícola utilizando la metodología que les vamos a comentar. Bueno, en primer lugar, todo lo que se aplica en el reavalúo agrícola está contenido en la Ley 17.235 sobre impuesto territorial. En esta ley se establecen dos artículos que son los principales en relación a esta materia, que el artículo 3º, que indica que el reavalúo se debe hacer cada 4 años y que es un proceso masivo y simultáneo en todo el país. Luego, en el artículo 4º de esta misma ley se establece que el servicio impartirá las instrucciones técnicas y administrativas para efectuar las tasaciones y en específico respecto de los predios agrícolas, indica que el servicio va a tener que confeccionar las tablas de clasificación de terreno según su capacidad potencial de uso actual, no necesariamente en lo que se esté usando el predio, pero sino según su capacidad potencial de uso actual, que el servicio también va a tener que establecer mapas y tablas de ubicación
relativa a las clases de vía de comunicaciones y distancia de los centros de abastecimiento, servicio y mercado. Eso es lo que se conoce como el centro de la comuna, donde se ubican los predios, y la tabla de valores para los distintos tipos de terreno de conformidad a las tablas y los mapas señalados. Entonces, es así como el servicio, cada vez que realiza un proceso de reavalúo agrícola, publica una resolución en el mes de diciembre del año anterior, en este caso fue en el mes de diciembre del año 2023, donde se establecen todos los tipos y las tablas de clasificación de todos los terrenos. Son más de 20 tipos de clasificaciones y que tienen una división dependiendo de si los terrenos son regados, si son secanos arables, no arables. Hay tipos que tienen que ver con la zona de Magallanes, y entonces acá hay una clasificación dependiendo de cada una de las propiedades que tiene ese suelo y de la capacidad potencial de uso. Con esta información, entonces, el servicio también construye mapas. Acá nosotros en la presentación, por ejemplo, estamos mostrando la comuna de Concepción, con la información del reavalúo agrícola del año 2024, la información de uno de los sectores de la comuna. Esto es información pública que está en la página web del Servicio de Impuestos Internos, y donde se indica en la comuna de Concepción, en el sector 1, cuáles son los valores, dependiendo de la clase de suelo, los valores por hectárea, y por lo tanto esto se construye para todos los predios agrícolas del país. Asimismo, se establecen las tablas, tal como lo indica la ley respecto de las vías de comunicación. Entonces, estas vías de comunicación pueden ser un camino pavimentado, ripiado, un camino de tierra, si se llega al predio agrícola a través de sendero o es por la vía fluvial marítima. Y luego, entonces, dependiendo de la distancia al centro de la comuna, en base a kilómetros, entonces se publica cuál es el porcentaje de deducción que se le hará a ese predio agrícola por efecto de distancia o del tipo de camino para llegar a él. Eso se publica también en diciembre del año anterior, o sea, en diciembre del 2023. Y por último, se construye la tabla de valores para los distintos tipos de terreno, estos casi 24 tipos de terrenos que les comentaba, dependiendo del sector y por cada comuna. Entonces, en esta misma resolución, que es una resolución bien extensa, está para cada comuna, por sector, cada uno de los valores del terreno correspondiente a cada uno de estos sectores. Entonces acá, por ejemplo, ponemos solo como ejemplo de la zona norte y también de la región del Maule. Entonces acá decimos el sector tanto, los suelos que son de la clase 1R, que son los más caros, entonces en este caso la hectárea es 14 millones, por ejemplo, en la comuna de Cauquenes, pero los que son de menor potencial de uso en esta misma comuna, entonces que son de clase 8, tienen un valor de 28.000 pesos por hectárea. Y esta es toda la información que por ley nosotros debemos ir publicando junto a cada proceso de reavalúo agrícola. Si nosotros vemos toda la superficie de Chile, nosotros tenemos avalúos por cada uno de estos tipos de suelo, pero principalmente, y lo que más se da en nuestro país, son avalúos de terrenos por suelos de riego, por secano arable y secano no arable. Y ahí están los otros que ya son porcentajes muy menores. Estos tres que mencioné están sobre el 30% de los avalúos que se realizan. Ahora, si vamos a la superficie, realmente a nivel de nuestro país, del total de predios agrícolas, el 44% de los predios son de la clase 8, o sea, de la que no tiene riego, de la que su potencial de uso es el más bajo. Estamos hablando de una superficie agrícola de 54 millones de hectáreas en 327 municipios, no son los 345 porque hay algunas comunas que no tienen superficie agrícola, y estamos hablando de cerca de 1 millón de roles agrícolas
que ingresan en cada uno de estos procesos de reavalúos que corresponden a más de 600.000 propietarios. Entonces, esto es lo que la ley indica. Ahora, ¿cómo nosotros llevamos a aplicación la ley? Nosotros tenemos una metodología que se basa en la información tanto de las tasaciones bancarias, de tasaciones comerciales, transferencias, pero excluye algún tipo de transferencia cuando la transferencia es entre familiares, entre partes relacionadas, esa la excluye. Y hay todo un proceso entre manual y automático que va realizando el Servicio de Impuestos Internos a través de la Subdirección de Evaluaciones. Y para eso quería pedirle al subdirector de Evaluaciones que explique la metodología. Gracias, directora presidenta, por su intermedio. Quiero explicarle en detalle y ojalá con la mayor precisión cómo realizamos la valoración de los predios agrícolas y cuál es el principal insumo que utilizamos para determinar los valores por hectárea. En primer punto, ¿cuáles son las fuentes de información del servicio? Nosotros tenemos para hacer la valoración dos fuentes principales. Tasaciones bancarias, son las tasaciones comerciales que se utilizan para valorizar los predios, encargadas por propietario o muchas veces también por las propias entidades financieras, y también las transferencias que nos entregan los conservadores de bienes raíces o los formularios 2890. Como pueden ver, tenemos un total de 33.000 y fracción, pero el gran universo mayoritario son las tasaciones comerciales y van a ver por qué son las que tienen más información que nos permite ser más precisos en esta valoración. En términos concretos, a nosotros nos llegaron cerca de 53.000 de estas, tanto 2890 como tasaciones comerciales, de las cuales se van descartando por sistema muchas que, por ejemplo, corresponden a parcelaciones de agrado por su superficie y otras acciones que tienen como destinos turísticos, industriales. Es así que después ya tenemos un primer filtro y con eso son 33.423 las primeras que se utilizaron como primer input de análisis en el reavalúo del año 2024, que entró en vigencia ese año. Y después cada una de esas muestras son analizadas una a una por todo el personal que realiza esta tasación, que son los fiscalizadores tasadores a nivel regional, quienes son los que tienen el conocimiento del territorio, y van analizando una a una cada una de las 33.000 para finalmente utilizar, como se ve en la presentación, o validar para que efectivamente se utilice como valor de hectárea un total de 20.438. Todas esas anteriores son un análisis que se hace uno a uno, justamente descartando aquellas condicionantes que pueden tener distorsiones de valor o porque efectivamente no tienen un fin agropecuario, forestal o agrícola propiamente tal. ¿Por qué utilizamos principalmente las tasaciones comerciales? Y es porque, a diferencia del formulario 2890, las tasaciones comerciales tienen un dato clave que para el servicio es fundamental en que la valoración sea correcta. Y es que viene el detalle de la clase de suelo y en las tasaciones comerciales se le asigna un valor a cada una de estas hectáreas. A diferencia de los formularios 2890, que nos entregan el enajenante y el adquiriente y el valor total, la tasación comercial nos entrega siempre este detalle por las clases de suelo y nos permite de ahí extraer esa información. ¿Qué es lo que hacen los tasadores, los fiscalizadores a nivel nacional durante todo el tiempo previo al reavalúo? Es justamente ir analizando cada una de esta información, extrayéndola y entregándola a un sistema que finalmente permita hacer la valoración. Acá tenemos otra imagen de otra entidad bancaria que también nos entrega el detalle de esta propiedad, y es bueno señalar acá que dentro de las tasaciones comerciales vienen muchos valores. Vienen valores, por ejemplo, de maquinaria, vienen de plantaciones, y como bien señala la directora nacional, efectivamente nosotros valoramos la capacidad potencial que tiene el suelo. Y por eso es que extraemos solamente la información de las clases de suelo y su valor, excluyendo aquello que puede ser plantaciones, maquinaria, que puede estar distorsionando el valor. Por eso es tan importante para nosotros la tasación comercial en la valoración de los predios agrícolas. En un resumen, ¿cómo es que se hace principalmente este trabajo, que involucra un trabajo principalmente de captura de información en una primera etapa? Eso son las informaciones de las tasaciones comerciales que mencionaba, los formularios 2890, y muestras agrícolas que también nosotros extraemos en minoría de
corredores de propiedades, hacemos mesas de trabajo con otros organismos que nos permiten de alguna manera ir cotejando este valor. Se ingresa a una base de datos del servicio y en esa etapa 2, que es lo que les comentaba yo, efectivamente cada uno de los tasadores hace de forma manual el análisis de cada una de las 33.000 tasaciones comerciales durante un periodo de tiempo extenso, que es previo al lanzamiento del Ravalúo. Y después ya se entrega a un sistema informático nuestro del servicio para hacer finalmente y asignar el valor. Y después viene una serie de certificaciones para ir efectuando todas las correcciones estadísticas que se puedan realizar, que es la etapa final. Eso es como un global de lo que significa como un proceso completo de Ravalúo agrícola. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son finalmente quienes hacen estos trabajos? Para el último Ravalúo agrícola del año 2024 trabajaron 105 profesionales. Dentro de ellos nosotros tenemos 37 ingenieros agrónomos, 14 ingenieros forestales, todos repartidos a lo largo del país, y 4, por ejemplo, profesionales de otro aspecto agrícola como geomensores, etcétera. Y finalmente tenemos otras profesiones como arquitectos, ingenieros constructores, ingenieros civiles, que también son jefaturas que van dando visto bueno, etcétera. En total, son 105 profesionales que hacen la valoración completa junto con el apoyo de la Dirección Nacional del Servicio para un universo casi de 1 millón de predios. Eso, además, representa de que una de las cosas importantes es que nuestro catastro tiene mucha información de la georreferencia de los predios. ¿Qué nos permite la georreferencia? Es poder determinar si las muestras están siendo representativas de un territorio o se están concentrando solamente en una parte de él. Y de tal manera de poder así distinguir que no por un valor de una esquina o de un sector muy puntual de una región se esté valorizando todo un sector con un mayor valor o con un menor valor. Lo que ustedes pueden ver ahí es que de las 33.000 muestras, nosotros tenemos un 98% de ellas georreferenciadas. Y finalmente son esas muestras las que se van analizando, tanto con los sistemas de información geográfica que tenemos, como también el valor y el uso real que tiene el predio según el análisis que se hace cada uno de ellos. Lo que resulta del proceso de Ravalúo del año 2024 finalmente es que se valoraron 990.951 propiedades, de las cuales 815.000 se encuentran exentas. Eso quiere decir que el 82,3% de las propiedades hoy en día del ámbito agrícola, de la primera serie que nosotros denominamos, se encuentran sin pago de contribución. ¿Ya? Además de eso, el servicio va georreferenciando con información que viene de vuelos aerofotogramétricos muy antiguos, como también información que se va actualizando permanentemente a través de convenios que tenemos, por ejemplo, con Siren, para poder ir categorizando si efectivamente las clases de suelo están... aquí se ve una imagen que lo que muestra es cuáles son las clases de suelo y nosotros podemos identificar lunares que pueden estar mal catalogados o efectivamente pueden de alguna forma tener alguna condición particular en la zona. Un ejemplo de esto es que en la zona de Arica hay valles donde efectivamente tienen riego y tienen una capacidad productiva que el resto del sector no lo tiene. Así identificamos y vamos analizando cada uno de los casos y viendo si efectivamente es un error o que efectivamente ese predio tiene una condición particular que lo hace ser diferente en la clase de suelo de su contexto. Adicional a lo anterior, lo que hace el servicio también por licitaciones públicas es definir zonas de valor o zonas de similar potencial productivo. Es conocido que dentro de los valles, como también en sectores, el potencial productivo es distinto por la climatología y estos sectores también se van recogiendo en el estudio para de alguna manera ver la coherencia de la clase de suelo que nosotros tenemos registrada y si corresponde a una zona que tiene ese potencial productivo. Siempre hay excepciones porque pueden haber trabajos especiales como riego tecnificado o otras acciones que hacen los propios contribuyentes, pero son todos análisis que se van considerando para ir cotejando y no sea simplemente el valor lo que lleve a definir el valor fiscal, sino también condiciones que utilizan otros organismos como el SAC, el CONAF y otras entidades del agro. En términos concretos y simplificando lo que es el avalúo fiscal,
de los suelos agrícolas, el avalúo total es el valor que se define en toda esta metodología que acabo de mencionar, multiplicada por la superficie en hectáreas y finalmente por siempre un factor de minusvalía o de depreciación que estaba indicado, como lo señalaba la directora, a través de el tipo de acceso que tiene cada uno de los inmuebles y la distancia a la cabecera comunal, que en este caso es el centro de cada comuna. Y eso finalmente establece el valor fiscal de las propiedades. No obstante, el valor base sí hoy día existen condicionantes que les pueden aplicar correcciones de minusvalía a plusvalía, generalmente son minusvalías, como por ejemplo la sequía y otros factores que hoy en día ya están recogidos públicamente en una resolución y los contribuyentes pueden acceder a ellos. Un ejemplo de los últimos cambios de valor que nosotros tenemos, en el gráfico de arriba se pueden ver los saltos de avalúo que tienen derivados justamente de los procesos de reavalúo. El último reavalúo fue el año 2020, viene el año 2016, 2020 y 2024, donde efectivamente los avalúos se actualizan en razón de todas las transferencias, tasaciones comerciales y enajenaciones que al servicio le informan por ley estos organismos, notarios y conservadores y entidades comerciales. Lo que se muestra abajo también es que es la evolución de la contribución. Un ejemplo, durante el último reavalúo agrícola 2024, el aumento promedio a nivel nacional de los avalúos fue de un 44% y el aumento promedio de las contribuciones fue de un 9,2%. Y la tasa que se está utilizando ahora en el último reavalúo es la más baja en la historia de los reavalúos. En el año 2016 era un 0,86, hoy día la tasa es de un 0,4. Y es importante también mencionar que desde el año 2016 a la fecha, el catastro agrícola ha ido aumentando porque hay subdivisiones de predios que se siguen manteniendo con esta condición de agrícola, porque cuando se subdivide, por ejemplo, para parcelaciones de agrado, el servicio las categoriza en una segunda serie y no son parte de este estudio. Es así que desde el año 2016 a la fecha, el aumento de los predios agrícolas fue de un 15,6%, pasando de 871.000 a más de 1 millón de predios agrícolas actualmente. Bueno, voy a continuar. Ahora, ese es el proceso que se utiliza, la metodología a partir de la ley. ¿Qué es lo que sucede después? Bueno, cuando esto se publicó en el año 2024, los contribuyentes tuvieron un plazo en donde podían presentar reclamos respecto del avalúo que realizó el Servicio de Impuestos Internos, pero ese plazo ya concluyó porque tiene que ver con la cantidad de días después que se le informa al contribuyente. No obstante, en cualquier época, el contribuyente puede, a través de una petición administrativa, a través de Internet o en la oficina del Servicio de Impuestos Internos, solicitar una reclasificación de suelo. Y para eso lo que tiene que presentar es un informe agrológico y pruebas que hay una desactualización. Por ejemplo, cuando hay sequía en determinada zona y que nosotros podríamos haber catalogado como que era un suelo tipo 1 con un alto potencial de uso, pero realmente en esa zona hay sequía y por lo tanto no llegó esa información en el momento. Los contribuyentes pueden presentar una petición administrativa con los antecedentes y eso es revisado y por lo tanto se aplica tal como indicaba el subdirector de evaluación estas minusvalías al avalúo. En específico acá mencionamos el tema de la condición sequía porque esta ha sido una minusvalía que hemos venido aplicando en el último tiempo dado todos los temas de clima públicamente conocidos, entonces eso lo estamos aplicando hoy día en el Servicio de Impuestos Internos. Pero también los contribuyentes pueden tener diferencias en la superficie del predio del cual son dueños y también, por lo tanto, pueden presentar estas peticiones administrativas entregando la información de inscripción del dominio vigente que ahora disminuye, por ejemplo, en general disminuye el predio del cual es dueño. Y estos son trámites que hoy día se pueden realizar en el servicio respecto del reavalúo agrícola del 2024.
Ahora, adicionalmente, y entendiendo el contexto de esta comisión, nosotros también quisimos incorporar algunas propuestas que creemos pueden ir fortaleciendo la metodología en los futuros procesos, tales como, por ejemplo, los correctores por superficie. Los correctores por superficie lo que buscan analizar estos predios que tienen grandes dimensiones y que yo no puedo valorar un predio de grandes dimensiones con valores de predios muy pequeños que están junto al predio de gran dimensión, porque si no el valor por hectárea y por lo tanto después el avalúo de este predio grande queda efectivamente con un valor demasiado alto. Entonces, nosotros creemos que tenemos que incorporar dentro del proceso estos correctores por superficie, haciendo un análisis, por supuesto, de en qué situaciones se dan, se genera esta situación y también incorporando, como lo estamos haciendo en el reavalúo agrícola, opinión de expertos o estudios con universidades, y es algo que ya lo tenemos considerado y es algo que podemos nosotros aplicar. No necesitamos un cambio legal, sino que es una medida administrativa. Por otro lado, esta validación con los paneles de expertos externos creemos que es muy necesaria poder realizarla en el Servicio de Impuestos Internos para que fortalezca nuestra metodología, que nuestra metodología sea conocida, que sea validada por expertos, idealmente académicos, las asociaciones de tasadores, y eso es algo que puede ser o una modificación legal incluso, o una modificación por la vía administrativa que nosotros vamos a empezar a aplicar en lo sucesivo, para evitar cuestionamientos respecto de la misma metodología que, como ustedes ven, es la que se ha aplicado durante bastante tiempo, tiene harto de manualidad, pero creemos que también tenemos que ir avanzando a que sea una metodología más automatizada, aplicando la tecnología que hoy día tenemos, pero con una validación de expertos. Y por supuesto, el incorporar también mesas técnicas. Hoy día el anterior director y el subdirector de evaluaciones ya habían iniciado una mesa técnica con la Sociedad Nacional de Agrícola para ir revisando situaciones específicas en la región de Coquimbo, donde especialmente había sequía. Son mesas que nosotros las vamos a mantener porque creemos que nos ayudan a fortalecer nuestro trabajo y así como esta, podemos ir incorporando otro tipo de mesas con diferentes regiones. Esa es la presentación que... Muchas gracias, directora. Creo que ha sido muy buena la presentación porque nos ha aclarado muchos puntos en términos de la metodología. Ofrezco la palabra, diputado Ratia. Me tengo que concentrar para no decirle senador, ¿ves? Está bien. ¿Ah? A ver, quizás mis palabras van a incomodar un poco, pero quiero contarles lo que la gente vive en el campo hoy día en nuestro país. Separemos lo que es la parte urbana de la parte rural, porque en la parte urbana pega exclusivamente en el tema de contribuciones, quizás en otro aspecto, pero muy menor. Siempre se ha puesto en telejuicio por qué tenemos que pagar un impuesto por los bienes raíces y no un impuesto por los bienes muebles. Porque yo también podría pagar impuestos por mi chaqueta, por mi lápiz, por mis lentes, pero no lo pago, pero lo pago sí por bien raíz. Por lo tanto, en Chile es preferible invertir en bienes muebles y no en bienes raíces. Porque si yo invierto en bienes raíces, tengo que pagar. Si invierto en bienes muebles, no pago. Así de sencillo. Salvo, ¿no es cierto?, si lo ocupo el vehículo para circular, ¿no es cierto? Pero bueno, pero en general, ¿no es cierto?, si yo tengo, no sé, una ruma de estacas, pero las coloco en el campo, tengo que pagar impuestos porque me aumenta el valor del campo. Mientras son muebles, no lo pago. Bueno. Lo mismo sucede con las postaciones de luz, ¿no es cierto? Uno pagó por una ruma de poste, una camionada, un container de postes de luz, no pago. Pero si lo instalan en el campo, tienen que empezar a pagar porque obviamente el valor del predio aumenta. Bueno, no importa. Son conceptos que tenemos. A ver, analicemos lo que hemos dicho respecto a la potencialidad actual del uso del terreno. Me parece lógico, parece entendible un concepto de esa naturaleza. Respecto de la ubicación del predio, hoy día entiendo yo que por estar cerca de una ciudad, el predio se ha desvalorizado. Le roban, le echan basura, se generan daños,
un tema muy, muy complicado que se está viviendo hoy día en el sector rural, y lo vemos, ¿no es cierto?, con los delitos que se cometen. La situación de los caminos no aumenta el potencial del terreno. El trigo no produce más porque el camino está asfaltado, porque no está asfaltado. Y aquí me quiero abocar a un tema que en el sector rural pega muy fuerte en el tema de renta, y particularmente en el renta presunta. Es el 10% del avalúo, por lo tanto cada vez que sube el avalúo, sube la renta de los predios. El avalúo de los predios rurales en 10 años se ha multiplicado casi por 3. En términos reales, según el informe que ustedes mismos han entregado y según la presentación que ustedes señalaron ahí. Quisiera saber qué actividad en Chile en 10 años ha subido su renta por 3. Me lo podrían decir para pedir a los agricultores que vendan todos sus predios e inviertan en esa actividad que se multiplica por 3. Porque en Chile no hay ninguna actividad en 10 años que haya multiplicado su renta por 3. Los agricultores gustosos pagan una remuneración más alta a sus trabajadores, ¿no es cierto? Pero la renta del 10% sigue aplicándose sobre el avalúo y no sobre los efectivos. Uno dice, trasládense a renta efectiva. Sí, sería bastante más cómodo para el sistema, pero es mucha la cantidad de gente que hoy día está perjudicada por esta situación. Respecto a la situación de los reclamos, efectivamente se pide un informe agrológico. El informe agrológico es para determinar, ¿no es cierto?, que las características del terreno no es clase 2, sino que es clase 3, o porque efectivamente hay más sequía. Puede ser esa la razón. Pero lo que sucede es que si alguien tiene clase 4, puede mejor hacer el cambio, pero si tiene clase 7 o clase 6 y la quiere transformar a 8, lo toma CONAF, porque tiene que reforestar. Entonces, no es fácil hacer eso. Se hizo aquí en la zona interior de la quinta región, una gestión que hizo la diputada Carolina Marzán. Claro, calificaron de distinta forma al terreno, con eso disminuyó el avalúo, disminuyó las contribuciones, pero van a quedar presos al sistema de CONAF, porque un terreno de categoría 8 no puede ser cultivado para cualquier cosa. Entonces, no es sencillo el tema. Hoy día el exceso de avalúo ha golpeado muy fuerte el sector rural. Hay muchos terrenos que sencillamente la gente lo está vendiendo, y esos que se venden para parcela nunca más van a ser agrícolas, o sencillamente la gente lo dedica a cualquier otra cosa, pero ya el tema es muy, muy complejo. Esto, y es un tema que no es de este gobierno, sino que ya ha traspasado ya varios gobiernos. Yo lo señalé a los ministros interiores de gobierno y de los gobiernos anteriores, y no hubo solución. Les advertí lo que podía pasar, hoy día ya está sucediendo, y este es un tema muy, muy complejo, porque al aumentar el avalúo, se presume el impuesto a la renta. Al aumentar el avalúo, la persona paga más impuestos y recibe menos beneficios. Y cuando digo recibe menos beneficios, es porque queda afuera de los programas de INDAP, por ejemplo. Queda afuera de la posibilidad de arrendar un predio fiscal, que es como está ocurriendo en la zona de Coyhaique. Queda fuera de los beneficios estudiantiles de sus hijos, que a lo mejor tenían gratuidad o tenían alguna beca, porque el activo del padre aumentó. Entonces, el tema de la movilidad social de aquellas personas que son hijos de agricultores o de campesinos no se va a generar, porque sus hijos no van a poder estudiar porque ya no tienen los recursos para poderlo hacer. Porque el campo ya no es productivo, porque tiene mayor cantidad de impuestos y porque tiene menos cantidad de beneficios. Eso es todo, Presidenta. Creo yo que los criterios para efecto de determinar los avalúos son los que tienen que cambiar, al menos en el sector rural. Quizás la parte urbana, cuando el golpe es menos, a pesar de que es mayor la cantidad de población que tiene terrenos en la parte urbana que en la parte rural, pero es un tema que tendrá que analizarse. Creo yo que el sector rural hoy día está muy complicado por esta situación que se ha ido generando año tras año. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Radger. Sí, diputada Labra.
Gracias, Presidenta. Yo tengo hartas dudas bastante específicas. Yo sé que lo que nos han explicado y el tema del cálculo es algo muy técnico que no es tan fácil de entenderlo, sobre todo para nosotros que no es nuestra materia en la que estamos involucrados en el día a día. Pero algo logro entender porque tiempo atrás me reuní con el director de Servicio de Impuestos Internos de la región del Maule. Precisamente para conversar esto mismo, tuvimos una larga reunión donde nos explicó con su equipo más o menos esto mismo. Las preguntas son bien particulares y son varias. En primer lugar, me queda súper claro que lo que se valora para ver el reavalúo es el potencial de la clase de uso del suelo, y de eso se determina cierto valor. Lo que entiendo es que eso proviene de la tasación comercial, ¿cierto? Pero también entiendo que ahí hay algunas desactualizaciones catastrales. Y eso me imagino que es porque los contribuyentes tienen que informar esto, ¿cierto?, al Servicio de Impuestos Internos cuando ocurre algún cambio. Por otro lado, yo no sé si a la vez los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos hacen una revisión de cada uno de estos predios, o se considera solamente lo que se ha informado. Me imagino que por la capacidad del Servicio de Impuestos Internos no es posible corroborar cada uno de ellos. Porque también se mencionaba acá que en la fórmula del avalúo total del suelo se usan distintos factores, como las hectáreas y el detalle de clase de uso de suelo. Ahí vengo y lo uno con la misma pregunta anterior. ¿Todos esos datos que se usan para esa fórmula son los mismos que se obtienen de la información que entrega el contribuyente? ¿O hay alguna manera que se corrobore esto? Me imagino que tienen, no sé si el concepto fiscalizadores o tasadores, que revisan esto también. Pero creo que no se hace con todo y quizás se hace con alguna muestra. Eso también me gustaría corroborarlo. Cuando hay errores en la clasificación de uso de suelo o en los distintos factores, también sería bueno explicitar por qué ocurren, porque el mismo exdirector del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión de Agricultura nos reconoció que habían errores. Por lo tanto, eso no lo escuchamos en la presentación y sería bueno que nos comenten por qué se producen esos errores. Respecto a las presentaciones que pueden hacer los contribuyentes cuando han habido errores, me gustaría saber cuánto es el tiempo que demora el trámite de la modificación del reavalúo. Y la última pregunta es, ¿qué medidas están considerando con todas aquellas personas que hubo errores en el reavalúo? Porque entiendo que puede haber responsabilidad de ellos en levantar la información, pero también hay un componente de responsabilidades del Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué ha pasado con todas esas personas que se le ha llegado incluso a cobrar, lo ha conversado el diputado Jorge Ratger, inclusive un 300% más, o conocimos casos de un 500% más, y se le ha cobrado, por ejemplo, durante un año, contribuciones con exceso? Supongamos que eso se reconoce el error, se corrige de ahora en adelante, pero ¿qué medidas van a tomar con todo el exceso que han pagado desde hoy hacia atrás? Porque es un cobro totalmente injusto y voy a ser un poco más dura y abusivo. Por lo tanto, creo que eso no corresponde, saber que se estuvo pagando algo de más por lo que no correspondía. Entonces, me gustaría saber qué medidas están considerando. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Laura. Diputado senador Durana. Bien, muchas gracias. Agradecer la exposición que nos hace el Servicio de Impuestos Internos, y mis consultas un poco van a estar focalizadas en relación a cuando uno ve la presentación de usted y ve la realidad país. En general lo que ustedes manifiestan es que en el país el 82,31% de las propiedades agrícolas estarían exentas. Es decir, estamos trabajando en un 17,7%, y además manifiestan de que en promedio el 44% ha sido el aumento a nivel nacional del valor de las contribuciones. Entonces, claramente me voy a ir a mi región, a la región del norte, de Arica, Parinacota. Nosotros no tenemos una gran agricultura, somos una región nortina, desértica, con valles privilegiados, y por lo tanto se fundamenta más la agricultura, la pequeña agricultura. Y los más grandes, si los comparamos con las regiones del sur, también son pequeños.
Entonces, desde esa mirada, ¿cuál es la razón que haya impactado este aumento en el valor de las contribuciones? Si es que finalmente, de acuerdo a sus datos, estamos llegando a un porcentaje bastante bajo del número de predios agrícolas a nivel país, y que eso también se ratifica a nivel de región. Imagínate que en la región de Tarapacá y en la región de Antofagasta es casi el 97,88% y 97,33% de los porcentajes que están exentos de contribuciones. Entonces, finalmente, es que a este otro grupo no les cobra nada, no les aumentó nada, es decir, no pagan nada cada 3 meses, solamente estamos focalizados en este grupo afecto y cuánto de verdad es el incremento, para no irnos a una sola región, pero a nivel país, cuánto en realidad, como para poder entender en las personas que me antecedieron, que hay personas que manifiestan haber sido o este aumento en un porcentaje mucho mayor a este 44% promedio que ustedes manifiestan. Y en segundo lugar, ¿cómo es el trabajo que ustedes desarrollan con bienes nacionales con respecto a los predios que son terrenos de bienes nacionales, pero en donde ellos manifiestan tomar el cálculo del valor de las contribuciones o del aumento del avalúo fiscal, que me imagino que también se expresa en la página de Servicio de Impuestos Internos, y en donde finalmente a ellos, que debiesen ser parte de este 83% de superficie exenta, bienes nacionales le aumenta el valor de la renta? ¿Es mito? ¿Es realidad? Claro, si bienes nacionales lo considera como parámetro, a lo mejor la culpa no es de ustedes, pero está esa información alojada en que predios agrícolas no afectos al pago de contribuciones, pero que al aumentar el valor del avalúo, bienes nacionales, se nutre esa información para aumentar el valor del arriendo. No sé si me expliqué, me logré explicar bien. Ya, esas son mis 2 preguntas. Muchas gracias, senador. Diputada Nullao. Gracias, presidenta. Bueno, hemos recibido la información de parte del Servicio de Impuestos Internos. Habíamos tenido también otras presentaciones en la Comisión de Agricultura. Y bueno, la verdad es que cuando se explica y se señala que esta es una de las tasas de impuestos más bajas, el 0,4, que se está aplicando, a diferencia del 0,86 a los predios agrícolas, ¿cuál será la situación de que en algún minuto con este 0,8 inclusive no se veía tan alta como ahora con la utilización de esta tasa que usted señala que es mucho más baja? Y la preocupación es, esto afecta a pequeños agricultores que están en la agricultura familiar campesina de INDAP, afecta también a aquellos que están, que tampoco se ha aplicado como tal la ley indígena los deja exentos, pero esta falta de coordinación entre la CONADI, el conservador y el Servicio de Impuestos Internos, igual muchas familias aparecen con sus predios con muchas deudas y algunos expuestos a remate, que igual ellos tienen la preocupación. Entonces, finalmente está afectando a todos, obviamente a los medianos, que han sido los que más se han sentido afectados. Por lo tanto, también tuve la oportunidad de ser parte de la Comisión de Zonas Extremas, y la mayoría de los diputados reclaman allá que los predios de los avalúos fiscales se incrementaron muchísimo. Y en la exposición que nos hicieron era sobre un 178,9%. Entonces, para muchas familias que arriendan, eso ya es
una situación muy compleja, entonces yo creo que igual sería importante ir revisando caso a caso, porque ustedes exponen muy claramente, señalando, mira, esto es lo que se puede hacer, se puede solicitar la petición administrativa para solicitar la rectificación de suelo, pero a las personas si le pedimos presentar un informe agrológico, eso tiene un costo y eso no va a ser fácil de que ellos lo puedan hacer. Entonces, cuando ellos recurren a el Servicio de Impuestos Internos, que además es una institución que no genera la facilidad como para que las personas digan, yo ingreso mi reclamo o alguien me va a atender acá y me va a dar esta respuesta de manera inmediata. No ha sido fácil. Yo creo que también la estructura misma que tiene esta institución, a diferencia de los demás servicios públicos, por último, la mayoría de las personas que recurren se molestan, van a pelear con la persona que está en informaciones, pero esta no lo tiene como tal. O sea, a veces se encuentra con un facilitador que le dicen, usted tiene que ir a evaluaciones, usted tiene que ir a tal lugar, pero no siempre. Entonces, era un reclamo que le hicimos también al ministro de Hacienda, porque es una institución muy alejada de la ciudadanía. Cuesta hacer los reclamos. Y yo no sé cuál va a ser la propuesta ahora que esta comisión debiera tener, porque estamos revisando reclamos que lo han hecho los que no en la sesión pasada nos presentaron, que eran grandes productores. Todavía nos falta escuchar a los medianos y a los más pequeños y a los de la agricultura de pueblo originario. Entonces yo creo que sería bueno ir revisando cada una de lo que se ha expuesto y cómo le vamos a ir entregando esa respuesta. Si es que va a existir una propuesta en los cuales no les permita y que no se termine afectando. Entiendo también que cuando analizamos en una oportunidad, como decía el diputado Jorge Raggio, hay muchas personas que están perdiendo su beneficio. Pero también nos contestaron del Servicio de Impuestos Internos, bueno, eso no es un problema del Servicio de Impuestos Internos, en una oportunidad, porque también depende del Ministerio de Desarrollo Social, que debiera aumentarle la cobertura de los beneficios, pero sí es una afectación a esa familia. Entonces yo creo que al día de hoy, si bien se expone muy claramente, y la mayoría de lo que ustedes señalaban es precisamente han estado tomando como referencia las tasaciones comerciales, y en el último tiempo hay muchas parcelas de agrado que se generaron y empresas que llegaron a los sectores rurales a construir, y esos valores obviamente que van a elevar el valor comercial en ese lugar, pero esa no es la realidad de un agricultor, esa no es la realidad de un pequeño agricultor, porque es una inmobiliaria que ofreció 150 o 200 subdivisiones en ese lugar, pero no tendría que afectar al predio que está aledaño. Entonces, cuando se define o las tasaciones que ustedes hacen con estos 105 profesionales, tal vez los análisis no se están haciendo de acuerdo a la realidad, o el Servicio de Impuestos Internos todavía no tiene adecuado la clasificación de suelo, la situación de sequía que le toca asumir a cada uno de esos territorios, y el poco riego tecnificado que se tiene en la agricultura. Entonces, si le vamos a encontrar maquinaria o riego tecnificado, ese predio va a tener un valor mucho más alto. Entonces, también habría que ver eso, cómo lo están ustedes clasificando. Tal vez me gustaría en una siguiente presentación, Presidenta, por su intermedio, conocer ese mayor detalle, cómo se clasificaron los suelos de tales regiones, porque cada una tiene una diferencia territorial y las zonas extremas mucho más, las zonas intermedias, todas estas zonas y los tipos de suelo. Entonces también debiera el Servicio de Impuestos Internos tener ahí, yo creo que el problema lo estamos teniendo por esa razón, porque estamos afectando o considerando de las personas que son los profesionales y los evaluadores tal vez solamente tasaciones comerciales sin considerar esa realidad territorial que tiene cada región. Eso, Presidenta. Muy bien, muchas gracias. Primero, agradecer la exposición, ¿no? Yo creo que fue muy buena, por lo menos para mí, que
Y que nos van saliendo muchas, yo diría, inquietudes en relación a cómo ustedes clasifican y cuantifican, ¿no es cierto?, los terrenos. Primero, preguntas generales. Si esta información la entregan ustedes a los agricultores, o sea, sería si ustedes en cada una cuando se cobra esto, se informa, ¿no?, a los agricultores el por qué se le está cobrando de determinada manera y la clasificación, ¿no es cierto?, de suelo o del terreno. ¿Es posible que el informe agronómico que se pide, ¿no es cierto?, para la reconsideración sea un informe entregado, por ejemplo, por profesionales y técnicos del INDAP? No la necesidad, por ejemplo, de contratar agrónomos, sino el que a través de la transferencia tecnológica del INDAP, ¿no es cierto?, sea a través de los agrónomos del PRODESAL, los agrónomos del SAT, etcétera, pudiéramos tener ahí un chequeo de la situación específica de ese agricultor. Sería importante lo que plantea la diputada Nullao, ¿no?, de quizás si nos pudieran entregar la información región por región, de cómo está la clasificación de ese suelo, un poco lo que ustedes hicieron en una de las presentaciones en relación a una región, porque nosotros acá estamos precisamente en una ley de suelo, de clasificación de suelo. Entonces sería interesante que nosotros pudiéramos pedirle al CIREN, y yo entiendo que ustedes también se relacionan con ellos, ¿no?, pero pedirle al CIREN que pudiéramos chequear región por región cómo ellos también tienen esa clasificación, sumado a lo que tiene CIREN en relación a estudios que están realizando con determinados gobiernos regionales, y ver si coincide o no la clasificación de ustedes. Yo creo que las mesas regionales, no, si me disculpan ahí, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura tiene cierta relación con Coquimbo, está bien, está bien, pero creo que hay otras regiones también, ¿no es cierto?, como Arica, que debería tratarse específicamente la pequeña agricultura que se está desarrollando ahí, porque si no, desincentivamos. O sea, lo que está ocurriendo es que tú desincentivas la agricultura, y sobre todo la agricultura que tiene un tremendo potencial, yo diría, de hortaliza y de seguridad alimentaria, que es lo que queremos potenciar. Quizás la fruticultura es otra cosa, ¿no?, donde ahí podemos tener quizás este avalúo como de otra manera. Pero en la agricultura que queremos potenciar, que queremos desarrollar, este es un estímulo regresivo, que nos complica. Sería interesante también, bueno, incluso podríamos darle regiones más críticas que otras, ¿no? Entonces, que yo creo que hay que armar mesa. Yo armaría otra mesa en la Araucanía. Ahora voy a lo específico. Es muy complejo pagar para los agricultores cuando uno mide potencial. Potencial. Porque si hay algo que nos han dicho acá, y que tienen mucha razón los agricultores, que uno debería tratar de asemejar lo que efectivamente esos agricultores ganan. Y lo que efectivamente esos agricultores producen, porque una cosa es el potencial. Pero si yo, por ejemplo, como ustedes hacen análisis multifactorial, ¿no?, entonces uno dice el factor edad de ese agricultor, el factor, por ejemplo, de la inseguridad que puede haber en la Araucanía, ¿sí?, el factor de riego, se me rompe una bocatoma, tenemos problemas de lo que tú quieras, o sea, te puedo nombrar 10 factores los cuales, ¿no es cierto?, podemos complicar el riego en determinado momento. Entonces, creo que ahí deberíamos tratar de focalizar, de crear el foco, entendiendo lo que ustedes hacen con los 105 profesionales, que me parece bien, hay un estudio 1 a 1, pero yo creo que hay una focalización que se puede entregar, ¿no es cierto?, mucho mayor. Entonces creo que el potencial es una cosa, pero lo que efectivamente ocurre es incluso en algún minuto es antagónica en algunos casos. Entonces la pregunta es, ¿tenemos la posibilidad, sin que entre el Parlamento, tratar de buscar cómo focalizar mejor hacia lo que efectivamente se produce? Porque una cosa, yo puedo tener
100 hectáreas, de las cuales solo utilizo 20. Porque no tengo capacidad productiva, porque no tengo recurso humano, por miles de razones. Entonces me estás cobrando por los 100 que tienen un potencial y no por los 20 que efectivamente ocupo. La tasación comercial. Yo ahí tengo mis complicaciones, porque la tasación bancaria, la tasación comercial, depende, depende cómo tú la uses. Porque hay tasaciones que te dicen, bueno, para obtener un crédito, me suben la tasación, porque tengo más respaldo en esto. Si digo, mira, lo necesito para cualquier otra cosa, entonces la tasación al final, sobre todo si son de índole privado y que son insumos de usted y que son bancarias, ojo con un poco eso, ¿no? A mí me preocupa. Por ejemplo, la Subdere hace cruzamientos de tasaciones en algunos momentos, fundamentalmente con el Banco Estado, ¿no? Pero yo ahí colocaría mucho más ojo. Creo que es importantísimo el panel de expertos, y un panel de expertos rural, no que lo confundamos con el otro, ¿no? Porque si el panel de expertos es rural y entienden bien de la agricultura, todos estos factores van a salir. Y nos va a permitir tener, yo diría, menos subjetividad en esto, entendiendo que ustedes hacen un tremendo esfuerzo para que eso no ocurra. Y créanme que es muy relevante lo que ustedes hacen para otro tipo de apoyos, ¿no? Y de situaciones. O sea, el registro social de hogares, el INDAP, los beneficios de la 18.450 de la ley de riego. O sea, tenemos muchas cosas en las cuales esto afecta. Las complicaciones que yo tuve hace algún tiempo y que ustedes me la aclararon bien en relación a los planes de manejo de la CONAF, que también fue un tema en su minuto, y que no eran vinculantes, pero para una institución sí lo era durante muchos años, y quedó la escoba con eso, ¿no? Entonces creo que tenemos que buscar la fórmula, además de que ustedes no estén tan solos. Creo que tenemos que buscar que el Estado completo se involucre en cuáles son las consecuencias positivas o negativas de este avalúo, ¿no es cierto?, que ustedes realicen. Eso, directora, o si no el subdirector, usted dirá. Bueno, en primer lugar, me gustaría mencionar que efectivamente los procesos de reavalúo, tanto agrícola como no agrícola, y además el tema de las contribuciones como un impuesto es uno de los temas que efectivamente ha estado muy mencionado, muy comentado en diferentes ámbitos, y porque finalmente tiene un impacto en la ciudadanía. Y en ese contexto, en el ámbito agrícola, nosotros también entendemos este impacto que tiene en los dueños de estos predios agrícolas, y especialmente el impacto que puede tener en los predios más pequeños, de agricultores más pequeños o agricultores que pueden estar acogidos a la renta presunta, como mencionaba el diputado Radke. Y efectivamente hay 35.000 contribuyentes aproximadamente hoy día que están acogidos a la renta presunta y que ellos pagan el 10% del avalúo fiscal. Y finalmente ese es un régimen tributario que hoy día existe, que tiene sus ventajas en términos de que los libera de otros trámites, pero también este proceso puede generar un impacto. Y ahí a mí lo que me gustaría indicar es que nosotros, como Servicio de Impuestos Internos, estamos muy comprometidos con este proceso y con esos impactos que generan. Por eso nosotros no queremos decir que acá es todo perfecto y que, por lo tanto, la metodología que nosotros estamos utilizando no puede ser fortalecida de alguna forma. Por eso mismo es que, por supuesto, estamos muy abiertos a tener estas mesas de trabajo técnica bajo lo que es hoy día la ley de impuesto territorial, que la ley de impuesto territorial es finalmente la que establece todos estos criterios técnicos para que nosotros podamos
desarrollar el proceso de reavalúo. Ahora, dentro de ese mismo contexto, creo que el tener mesas de trabajo técnicas territoriales en cada una de las regiones nos van a ayudar a mejorar tanto reavalúos globales como también el proceso siguiente y poder también apoyar a los contribuyentes en términos de que si se debe presentar un reclamo o si deben presentar algún antecedente, cuál es ese antecedente que van a tener que presentar. Yo dejo acá el tema de que si nosotros podemos tomar estudios como por ejemplo el INDAP para considerar en peticiones administrativas, algo que tenemos que revisar y se los podemos responder más adelante, así como también si podemos en la zona norte especialmente tener mesas de trabajo tanto con Arica y Parinacota como con la región de Iquique especialmente, que es donde se pueden haber producido algunas alzas específicas, porque los territorios en donde empieza a existir un potencial de uso de suelo pueden efectivamente estar teniendo una mayor valoración. Y ahí, respecto de otro de los puntos que se planteaban, en que qué es lo que pasa cuando hay ventas de terrenos, de grandes terrenos para parcelas de agrado o empresas en ciertos sectores. Si bien dentro de la metodología del reavalúo agrícola nosotros excluimos esa información para que no contamine el cálculo del avalúo agrícola, sí creemos que al existir estas ventas disminuyen los predios agrícolas, y al disminuir los predios agrícolas o las hectáreas que están sujetas a predio agrícola, y al disminuir las hectáreas, por supuesto que aumenta el valor especialmente de aquellas que tienen una clase de suelo que es más productiva. Entonces, si bien nosotros decíamos, han aumentado la cantidad de roles, no necesariamente ha aumentado la cantidad de hectáreas que puede ser utilizada en forma agrícola. Y por otro lado está también todo el tema de los cambios climáticos que han ido ocurriendo y que han generado que zonas que podían tener una capacidad de uso agrícola alta, hoy día ya no la tienen, o las inundaciones, que también son desvaloraciones del terreno. Entonces, nosotros como servicio, en lo que estamos comprometidos es que con la ley actual, nosotros tenemos que aplicar esa ley actual y tenemos que aplicarla de la mejor forma posible, y por eso es que vamos a incorporar fortalecimiento del proceso para que se entienda el proceso. Nosotros en cada uno de los procesos de reavalúo también le entregamos la información a los contribuyentes, se le envían cartas con la información. Ahora, también ahí nosotros hemos estado mirando qué tan claro y tan simple son nuestras comunicaciones, porque efectivamente nosotros hablamos, y la diputada Labra lo decía, hay que entender esto. Yo estoy asumiendo esta subrogancia hace muy poquito. Yo era subdirectora de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos y por lo tanto me dedicaba a los otros impuestos. Y he tenido que aprender de estos temas que tienen que ver con el impuesto territorial, porque efectivamente no todos los manejamos y es mucho más fácil poder hablar del impuesto global complementario que afecta a las personas que hablar del impuesto territorial respecto de cuando utilizamos las tasaciones comerciales, utilizamos estos factores de distancia, utilizamos los tipos de camino, el potencial de suelo, etcétera. Entonces son una serie de elementos que por muy agricultor que sea, no necesariamente los conoce. Entonces, uno de los factores que usted mencionaba, diputado Radke, el tema de que probablemente la distancia del centro comunal antes podía ser algo bien valorado hace algunos años, hoy en día podría no ser tan bien valorado. Y eso se va a empezar a ver en algunas tasaciones comerciales probablemente, porque efectivamente puede estar más cerca de puntos de delincuencia o de situaciones que hemos visto en los últimos meses en nuestro país. Entonces, pero también hay que considerarlo, y a lo mejor esa tabla que nosotros publiquemos para el próximo reavalúo agrícola va a tener que considerar esos otros elementos de cuándo queda tan cerca un predio agrícola del centro de la comuna, y por lo tanto esos factores, por eso se van modificando en cada uno de los procesos de reavalúo. Entonces,
volviendo al tema de la entrega de información que le hacemos nosotros a los contribuyentes y en este caso particular a los agricultores, nosotros también hemos visualizado con el subdirector de evaluación espacios de mejora en la información que nosotros tenemos publicada en nuestra página web. Hoy día nosotros estamos trabajando en un portal de avalúo para que tratar de decirles la forma más simple a las personas cuál es la información respecto de su avalúo y cuál es la información de cómo nosotros calculamos cuáles son las muestras que estamos tomando, para tratar de simplificarlo, y es un portal que estamos trabajando pensando en el reavalúo no agrícola hoy día, pero que tenemos que también traspasar al reavalúo agrícola. Como las manos son limitadas, entonces tenemos que ir enfocándonos en ciertos procesos, pero es algo que está en lo que tenemos que trabajar, así como incorporar tecnología a este proceso para que idealmente los mapas sean lo más completos posible y tomen cada una de las características especiales. Entonces, yo les diría que con el marco legal que hoy día tenemos, esta es la metodología, pero nosotros esta metodología podemos seguir fortaleciéndolo y podemos seguir teniendo una relación más cercana con los contribuyentes para apoyarlos en cuando tengan que presentarnos algún documento. Efectivamente, los plazos que hoy día existen para dar respuesta a una petición administrativa pueden llegar a ser de 50 días hábiles. Probablemente dentro del proceso de los 4 años no es tanto, pero igual es algo que nosotros también tenemos que ir mejorando en cómo vamos recibiendo la información y cómo le decimos de forma simple para que ese agricultor, especialmente los más pequeñitos, logren entender y no terminen vendiendo sus predios. Yo por ahí podría responderle, no sé, Pablo, si hay algún tema. Sí, Presidenta, por su intermedio, solo hacer algunos alcances, particularmente lo que preguntaba la diputada Labra, si efectivamente hay una desactualización de algún catastro y lo detecta el servicio, nosotros tenemos la facultad legal para devolver hasta 3 años para atrás. Si efectivamente es así, eso se devuelve. O sea, la capacidad de cobro, como también de devoluciones retroactivas, tiene un artículo específico en el Código Tributario, son 6 semestres. Punto. Y eso involucra todos los impuestos que digan relación con el avalúo. Eso me refiero. Hablando del impuesto territorial. Solamente contribuciones. Claro, cuando... Renta no aplicaría. También son 3 años. Ya. O sea, si hubiera una modificación, se hace la modificación también en renta presunta. Así que ¿Y arriendo de predios fiscales? Yo ese punto lo tengo que revisar. No puede, aquellas cosas que a lo mejor quisiera precisar, puede enviarnos un documento en relación, ¿no es cierto?, a precisar la información. Sí, sí, no, muy bien, muy bien. Pero, diputado Raggio, utilice el micrófono igual que en la cámara para que quede grabado. Sobre el avalúo influye en varios otros aspectos. Ya hablamos de contribuciones, impuesto territorial, impuesto a la renta, pero también hay predios fiscales que se arriendan en relación a su avalúo, que es un 8% del avalúo. Por lo tanto, si el avalúo está mal calculado, el arriendo es mayor. Entonces, y una serie de otros aspectos que dicen relación con el avalúo, los beneficios de INDAP, ¿no es cierto?, los beneficios escolares, ahí ya lo hemos dicho. Entonces, cuando hay un mal cálculo del avalúo, influye en todo eso, también está esos 3 años para reclamar ese tipo de cosas. Eso más que nada. Gracias, presidente. Hay pérdida de beneficio, ¿no? Pero si pagó arriendo en exceso. Claro, pero el problema es que las consecuencias es que pierdes el beneficio, hasta incluso que te pueda, el INDAP te saque, o la gratuidad, o etcétera. Porque eso va al registro social de hogares, porque es autorreportado. O sea, no es autorreportado, es automáticamente reportado. Por eso. Ya. ¿Se subdirector? Sí, no, y adicionalmente la diputada Lara nos preguntaba si podemos revisar todo. No, o sea, sin duda tenemos un catastro de 9,6 millones de propiedades y existen 274 tasadores a nivel país. En este particularmente proceso de reavalúo trabajaron 105, que son principalmente aquellos que están relacionados con el área del agro, para que sea mucho más coherente también el estudio. Pero sí, la certeza de que todas las muestras que llegan por el reavalúo agrícola se revisan uno a uno porque son los tasadores las que las ingresan a nuestro sistema.
Ahora, sí es relevante que el servicio hace actualizaciones. Solo un ejemplo, del catastro completo de bienes raíces, desde el año 2016 hasta esta fecha se han hecho más de 212.000 planes de fiscalización. Se han fiscalizado más de 212.000 predios. Cada año se hace un plan de fiscalización, entonces, adicionalmente, nosotros tenemos peticiones administrativas en promedio de los contribuyentes cercanas a las 174.000 al año. Y además hacemos actualizaciones centralizadas, que todo ese global en el año hacen cerca de 450.000 órdenes de trabajo que hace el servicio. Eso, en un año calendario, con los tasadores que son. Entonces, estamos, como bien decía la directora, además de poder revisar lo que podemos, tenemos que también, y lo estamos haciendo hoy día, en pensar en sistemas de automatización también que nos permitan. No, es imposible pensar que cada tasador vaya a un predio, pero sí hoy día utilizar tecnología de detección a distancia, como se está haciendo con algunos planes de fiscalización, ha tenido muy buenos resultados y tenemos que seguir pensando en nuevas formas de poder ir haciendo esto más eficiente con las manos que tenemos. Senador Durana tenía la palabra y después diputada Lago. Quisiera, si bien valoramos la presentación que se ha realizado y todas las consultas que se han hecho y con su respectiva respuesta, pero en los medios de comunicación salió que la salida de la directora de Avalúo Fiscal del Servicio de Impuestos Internos, una de sus razones habría sido el mal cálculo del avalúo en predio agrícola. Y eso motivó a declaraciones del exdirector del Servicio de Impuestos Internos, incluso del ministro de Hacienda, Mario Marcel, de que se iba a comenzar a hacer un proceso de revisión, el cual no alcanzaba para el año 2025, y la última declaración que recuerdo fundamentalmente del ministro de Hacienda es que quedó para otro mandato. Por lo menos me gustaría escuchar, y dado que esta es una comisión bicameral de avalúo de bienes justamente agrícolas, ¿cuál es la situación? Porque obviamente es un tema que para el común denominador del ciudadano, obviamente que es grave. Entonces yo no he escuchado nada de eso en esta presentación por su intermedio, Presidenta. Muy bien. Directora tiene la palabra. Sí, por su intermedio, respondiendo al senador, el anterior director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, efectivamente hizo algunos cambios organizacionales y dentro de eso la subdirectora de evaluaciones fue sacada de su cargo y asume Pablo Muñoz, que era el jefe del Departamento de Fiscalización de Evaluaciones en subrogancia mientras se concursa esto en ADP. Ahora, yo voy a hablar respecto de lo que nosotros sabemos. Ahí habían temas de gestión y respecto de ellos, por lo tanto no puedo referir a que, pero no hubo en ese momento al menos una comunicación respecto de errores en un proceso determinado. ¿Ya? Eso yo creo que es como bien relevante. La salida de la subdirectora en ese minuto no fue atribuida a errores en el proceso de reavalúo. Ahora, en cuanto a la postergación y el proyecto de ley que hoy día se encuentra en curso, lo que habla es de la postergación del reavalúo no agrícola, no del reavalúo agrícola. Y el reavalúo no agrícola en un año más, con el objeto de ir haciendo una revisión exhaustiva de los diferentes factores que se utilizan en el reavalúo no agrícola. Entonces, respecto de la aplicación del reavalúo agrícola, tal como les mencionábamos, nosotros como servicio hemos efectuado este proceso de reavalúo en el año 2023 con la información, con el marco legal, con todos los antecedentes que teníamos disponibles, y se han ido tomando medidas respecto de situaciones particulares a las que nos
de las que hemos ido tomando conocimiento y por lo tanto se han ido aplicando estos factores de minusvalía especialmente en zonas donde ha habido sequía. Que producto de desactualizaciones no se aplicaron en el mismo año 2023. Y eso es lo que hemos venido haciendo, pero no hay un error en ese proceso, sino que ese proceso funcionó en base a la metodología y a los parámetros técnicos de la ley. No obstante, como mencionaba, nosotros sí podemos revisar situaciones particulares. A mí me parece siempre bien injusto que siempre los sectores agrícolas nos posterguen permanentemente. O sea, primero vamos a revisar lo urbano, vamos a chequear grupos, ¿no es cierto?, para lo urbano, y los sectores rurales van quedando siempre postergados. Y por eso tenemos las complicaciones que tenemos en los sectores rurales. Entonces creo que, ¿por qué no podemos hacer, ¿no es cierto?, a lo menos procesos paralelos, entendiendo que pueden ser metodologías distintas o quizás se puedan cruzar, pero siempre, y voy a decirlo con esa palabra, ¿no?, quedamos postergados y al final casi olvidados, ¿no? Entonces creo que es injusto para las personas que viven ahí, que muchas incluso hacen patria, ¿ah?, y que nos dan de alimentar, ¿no es cierto?, el alimento a todos nosotros. Deberíamos tratarlo hoy día de una manera absolutamente distinta. Y a nosotros nos molesta en forma particular, ¿ah? Nosotros creíamos que en el proyecto que estaba ingresado, así lo habíamos interpretado en su minuto, que también se incorporaba a los sectores rurales. Entonces lo que nos acaba de decir ratifica la sospecha que nosotros teníamos al comienzo. Entonces esta comisión lo que va a hacer es una propuesta y una conversación lo antes posible con el ministro de Hacienda, porque no puede ser que se trate de una manera, ¿no es cierto?, a chilenos urbanos y a otras chilenos rurales donde tenemos complicaciones muy, muy, muy graves, ¿no? Diputada Labra. Gracias, Presidenta. Sobre el punto de lo que comentó el señor Muñoz, sobre automatizar el sistema, ¿cierto?, hacerlo un poquito menos manual, me gustaría saber qué acciones se están tomando, porque bueno, esto se puede entender que es un proceso complejo, si se está considerando utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial, si hay un plan de acción, algún tipo de plazo para esto, porque yo creo que es fundamental, dado que ya sabemos que se han cometido este tipo de errores por distintos factores. Muchas gracias. Sí, diputada. El análisis que usted hace, efectivamente, compartimos su opinión con respecto a que debiéramos avanzar con los predios que son rurales. Y lo que tenemos que plantearle, me gustaría, si pudiera usted en una de las siguientes sesiones, invitar al ministro de Hacienda, porque hay que tomar una determinación política y para los predios no agrícolas esa está ya decidida, pero no para los predios agrícolas. Gracias. Sí. Diputado Red Hat. Y fue el tema agrícola que puso el tema sobre la mesa. No fue la parte urbana, fue la parte rural. Y es donde, además, en forma real, ha sido el aumento exagerado. O sea, en el caso urbano es el doble, o poco más del doble. Y en el caso de lo rural o no agrícola, es casi el triple. A ver, si fuera posible, ustedes quedaron de enviar antecedentes de los predios que teníamos, ¿no es cierto?, con mayores complicaciones, para que la biblioteca pudiera sistematizarlo, ¿no?, y en la presentación con el ministro de Hacienda. Y si ustedes nos pudieran también traer, enviarnos información en relación a cómo han ido aumentando, sobre todo, a mí me preocupa mucho la Araucanía, me preocupa mucho claro, porque ahí hay otros factores, hay otros factores que inciden y que deberían tomarse en cuenta, y no sé si necesitaríamos legalmente algo, o a través, ¿no es cierto?, de las modificaciones de incorporar otro factor de análisis como la inseguridad que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, en esa macrozona. Y lo segundo es lo que está ocurriendo en el norte, ¿no? Lo que está ocurriendo en el norte que incluso estamos haciendo soberanía en el norte, hasta estratégicamente
ese lugar es importante que produzca. Y lo que estamos haciendo es revertir la situación. ¿Ya? Muchas gracias por la... Sí, yo tengo 2 minutos porque tengo que ir a otra comisión urgente. ¿Sí? Sí. Sí. Subdirector. Presidenta, por su intermedio. Sí, mire, nosotros estamos buscando todas las formas que sean necesarias para poder hacerlo más eficiente esto, tanto en las propiedades agrícolas como no agrícolas. Hoy en día nosotros estamos haciendo vuelos licitados por drones, por ejemplo, para los planes de fiscalización donde no podemos llegar. También estamos analizando opciones de geoestadística que de alguna manera nos permitan hacer determinaciones de sectores tanto de potencial como de las propias áreas homogéneas que se ven en no agrícola. O sea, estamos abiertos a hacer todas las acciones que sean necesarias para hacer esto lo más eficiente. Ahora, solo un punto para que podamos dejarlo bien como estipulado. Esto de la postergación habla del artículo 3, entonces involucra todos los revalúos que se hacen en el Servicio de Impuesto Interno, tanto lo de sitio unificado agrícola y no agrícola, como también la ley cabal. Claro, se postergan, pero aquí dentro del revalúo que se viene en el año 2026 por ley, también impacta propiedades rurales que no tienen uso agrícola, pero impacta todas las propiedades independientes de su ubicación, siempre y cuando estén en la segunda serie. Que es no agrícola. Que es no agrícola. Sí. ¿Sabes? Sí, pero Presidenta, una última cosa. Lo que sí, nosotros tenemos el compromiso de iniciar estas mesas de trabajo en las distintas regiones del país y es algo que nosotros vamos a hacer en paralelo, más allá de lo del proceso de reevaluación. No necesita ley ahí. Diputada Weiss, medio minuto. Solo en relación a la petición de la invitación al ministro de Hacienda, que no sé, por la agenda él siempre está muy ocupado, sino hacer una reunión como comisión con algunos representantes, no sé, generar un efecto para hablar con él y que podamos contar con su apoyo en lo que vengan adelante respecto a los bienes raíces agrícolas. O sea, creo que hay que hacer más acciones que sean más comunicacionales, incluso. Es que yo creo que es bueno que pueda venir acá, tiene que venir institucionalmente aquí, pero busquemos la fórmula, nosotros vamos a tratar de gestionar eso. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión y agradecer el Servicio de Impuestos Internos, se levanta la sesión. Recording stop.